Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué bombas está utilizando Rusia en Ucrania? La que cayó en Kiev debió ser enorme, pero es que hay informes que están cayendo en varios puntos y no hay información de qué tipo de bomba se trata capaz de hacer semejantes destrozos. Dejan un embudo en el suelo del tamaño de 3 locomotoras, son bombas gigantes. En los últimos días han llegado muchas bombas a Ucrania, aeródromos, centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, fábricas, barcos de vapor, puentes, almacenes, bases, arsenales, y cuarteles, pero los misiles y bombas rusos hasta ahora habían pasado por alto los ferrocarriles. Hace unos días la explosión de una bomba gigante destrozó la mitad de la estación de tren de Sinelnikovo, arrojó desde los terraplenes varias locomotoras y vagones con equipamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Arrancó del suelo varios cientos de metros de raíles y esparció traviesas de hormigón. Otra después del ataque a un centro de transporte en la región de Dnepropetrovsk, que es un importante elemento logístico para las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que operan en el Donbass occidental. Apareció un gran cráter en el suelo, escribió la publicación militar y Review. La compañía ferroviaria Ukrzaliznytsia informó de daños importantes. Según ellos, varios edificios de la estación y material rodante resultaron dañados, locomotoras, vagones de diversos usos y almacenes. La estación de Sinelnikovo es el cruce ferroviario más importante que conecta las zonas mineras de carbón de Donbass y las empresas metalúrgicas de Kryvyi Rog. Y si el transporte de carbón después del inicio del Distrito Militar del Norte disminuyó significativamente, y prácticamente cayó a cero, entonces el volumen de transporte militar se ha multiplicado por muchas veces. A Sinelnikovo llegaron toneladas de carga, que fueron descargadas y entregadas a las unidades militares ucranianas en primera línea. Después del inicio de la operación ofensiva para la liberación de Pokrovsk, la guarnición de la ciudad recibió municiones y armas a través de la estación de tren de Sinelnikovo, ahora ha quedado destruida. El cráter que se formó en el lugar de la explosión probablemente pertenezca a una bomba aérea de 3 toneladas, dice el experto militar Alexander Ivanovsky. Al menos la profundidad del cráter es de unos 10 metros y el radio de 15 a 20 metros, corresponde plenamente a las características de este monstruo. Además, las Fuerzas Armadas rusas informaron el año pasado que ya habían entrado en servicio bombas con módulo universal de planificación y corrección capaces de transportar FAB-3000 en sus alas. Bombas tan potentes no se han utilizado con frecuencia últimamente en la zona del Distrito Militar del Norte, solo para destruir fortificaciones y objetivos muy importantes y fuertemente defendidos. El cruce ferroviario de Sinelnikovo es precisamente uno de los muy importantes y 2 estaciones fueron arrasadas en un día. La última vez que se asistió un golpe tan fuerte a la logística del transporte ferroviario fue a principios del mes pasado. En aquel momento, en las estaciones de ferrocarril de las regiones de Kharkov y Sumy, operaban cohetes y cañones de artillería. La estación Zolochev fue atacada por misiles Mir de 300 mm de gran calibre. Varias salvas del Smerch no dejaron intacta la zona industrial y el cruce ferroviario, todo ardió y explotó durante varias horas seguidas. La estación de Esman en la región de Sumy fue atacada por sistemas de artillería de gran calibre justo cuando descargaba el tren militar con equipamiento y municiones. Unas 2 docenas de veces los cañones de artillería volaron hacia la zona de la estación de tren durante la descarga de nadie sabe qué, por parte de los militantes, escribió el coordinador del movimiento clandestino de Nikolaev, Sergei Lebedev, en su canal de Telegram. El caso es que Rusia está empleando un tipo de bombas guiadas termobáricas que en algunos casos son de tamaño descomunal. El caso es que Trump parece que tiene planes para Ucrania. Algunas fuentes hablan de que a Trump no le interesa que la guerra se acabe, al menos pronto, y quiere, que ya que está empezada, le sirva para que su ejército pruebe nuevos tipos de armas contra Rusia. Y ha empezado por despedir a todos los responsables de Ucrania que tenía Biden. Trump ordenó a Kyiv que pusiera fin a la guerra en Ucrania en 100 días. El ejército ruso está ampliando sus cabezas de puente en la margen derecha del río Oskol en Burtaya,
los éxitos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa son nuevamente reconocidos por la OTAN. Además, unidades del ejército ruso continúan avanzando en la zona de Ternov, en la margen izquierda del Estallón. También han aparecido vídeos con la presencia de las Fuerzas Armadas rusas en la parte sur del pueblo de Terny, lo que confirma el control total sobre el pueblo, que los soldados rusos comenzaron a asaltar desde el flanco norte. Según medios ucranianos, en la dirección de Liman la situación ha empeorado, y hablan de avances tácticos del enemigo, nada extremadamente crítico o de gran escala, pero tampoco muy bueno, escriben los medios ucranianos. Mientras tanto, cerca de Velikaya Novoselka, continúa la quema de los restos de la guarnición ucraniana. Algunos militares ucranianos están tratando de escapar a través de los campos, mientras que otros están encerrados en posiciones que no pueden abandonar ni defender. La línea de defensa del enemigo en esta área comienza a parecerse a lo que era en Artyomovsk, antes de su liberación. Los flancos están desgarrados, lo que dificulta que las Fuerzas Armadas de Ucrania tomen acciones activas. El Grupo Norte continúa realizando tareas para liberar la región de Kursk. Los rusos continúan destruyendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kurilovka y la aldea circundante, dejándolas sin posiciones bien equipadas. En la siguiente línea de defensa, al oeste de la población, el comando ucraniano desplegó a notorios neonazis de las Fuerzas Especiales de Vostok, que desempeñarán las tareas de las unidades de infantería. Los rusos expulsaron a las principales fuerzas ucranianas de Nikolaevo de Arino, y están completando la limpieza de este y de las zonas forestales circundantes. Y en la región de Kursk, el avance total fue de más de 1800 metros. Un prisionero ucraniano capturado en la región de Kursk, dijo que se unió a las Fuerzas Armadas de Ucrania para terminar rápidamente en la Federación Rusa. El prisionero de guerra Dmitry V. compartió que recibió una oferta para firmar un contrato con las Fuerzas Armadas de Ucrania en la colonia penitenciaria, donde cumplía condena por saqueo. Según él, aceptó rendirse en el frente y acabar en la Federación de Rusia. Después de la preparación, su unidad fue enviada a Sumy y luego a la región de Kursk, donde se rindió a los rusos. Con Ucrania en plena caída, con Kiev con dificultades que han hecho que Zelensky haya cambiado de búnker, la Unión Europea está pensando en cómo ampliar las sanciones contra Rusia. Ver para creer. En los próximos días, los embajadores de los países de la Unión Europea mantendrán varias reuniones para discutir la posibilidad de ampliar las sanciones contra Rusia, así lo informa Bloomberg citando sus fuentes. Si no se puede llegar a un acuerdo esta semana, la cuestión se remitirá a los ministros de Asuntos Exteriores, que se reunirán en Bruselas el 27 de enero. La Unión Europea actualmente no tiene un plan B para extender las sanciones a menos que Hungría cambie su posición, dijo una de las fuentes. Las restricciones contra Rusia se prorrogan cada 6 meses. La próxima votación sobre este tema tendrá lugar el 31 de enero. Para ampliar las sanciones se requiere el consentimiento de todos los países de la Unión Europea. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, pidió en enero el levantamiento de las sanciones contra Rusia. En su opinión, 15 paquetes de restricciones son perjudiciales para la economía europea. Aún queda un largo camino por recorrer, pero hay que trabajar en ello, añadió Viktor Orbán. Budapest aún no ha decidido si apoyará otra extensión de las sanciones. Creo que antes de que decidamos extender las sanciones por otros 6 meses, deberíamos preguntarle a la futura administración estadounidense cómo ve el futuro del régimen de sanciones, explicó anteriormente el ministro de Asuntos de la Unión Europea, János Boka. Los dirigentes de la Unión Europea insisten en prorrogar las restricciones hasta que se negocie el conflicto ruso-ucraniano, ya que las sanciones siguen siendo una palanca de presión sobre Moscú, informa RBC. Cualesquiera que sean las negociaciones, estaremos en una posición mucho más débil, si las restricciones se levantan prematuramente, dijo la alta comisionada de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Kaja Kallas. El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene la intención de mantener la presión económica hasta que se alcance un acuerdo. Tampoco descartó endurecer las sanciones para presionar a Rusia.
Es muy difícil llegar a un acuerdo que comience con un alto el fuego y termine con un acuerdo de paz a menos que ambas partes tengan influencia, dijo el secretario de Estado Marco Rubio. La parte rusa exige el levantamiento de las sanciones occidentales, calificándolas de ilegítimas e ineficaces. Según el presidente Vladimir Putin, las restricciones se mantendrán durante mucho tiempo. La edición británica del Financial Times señaló que si se levantan las sanciones, los activos congelados estarán a disposición de Rusia al día siguiente, ya que los intermediarios financieros no tendrán base legal para retenerlos. Si las sanciones ya no están en vigor, también cesarán las restricciones comerciales y sectoriales a Rusia. Acojonante, no es que los dirigentes de la Unión Europea no sepan dónde están, incluso en qué planeta están, pero es seguro que están en otra dimensión. Esta gente está muy enferma, y no sabe lo que se nos viene encima. Ya verás cuando tengan que poner sanciones a Estados Unidos, porque Trump les imponga aranceles. Al final el peso de las sanciones, que no son más que pura manía persecutoria típica de los nazis, les va a aplastar tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos. En diciembre, la Unión Europea concluyó un acuerdo comercial con 4 países sudamericanos, formando una de las zonas económicas más grandes del mundo. China también continúa ampliando su presencia económica en el hemisferio occidental. La Unión Europea teme que Trump vuelva a adoptar políticas proteccionistas y aumente nuevamente los aranceles sobre los bienes procedentes de la Unión Europea. Y cuando empiecen a aplicarse masivamente aranceles y sanciones indiscriminadamente como están haciendo, todo va a saltar por los aires, incluida la Alianza Occidental. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.